Bueno, jóvenes, nos habíamos quedado la clase de hoy. Estaba dándoles la definición de un depósito de energía térmica. En el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica es muy conveniente tener un cuerpo hipotético que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande. ¿Cuál es la definición de capacidad de energía térmica? Pues el producto de la masa por el calor específico. Que pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura. Tal cuerpo se llama depósito de energía térmica o solo depósito, ¿sí? Me había quedado con ustedes, les estaba explicando, ¿verdad?, que algunos ejemplos de depósitos, o más adelante vamos a definirlos como sumideros, que son depósitos que reciben una cantidad de energía sin modificar su temperatura. En esa figura se muestran 4 ejemplos de sumideros o depósitos de energía térmica, ¿no? La atmósfera, un río, un lago o el océano, ¿sí? ¿Por qué se pueden considerar como depósitos de energía térmica? Porque básicamente si nosotros utilizamos, por ejemplo, el agua del océano para disipar la energía de un condensador o de cualquier otro dispositivo que requiere un fluido de enfriamiento, ¿sí? La temperatura global del océano pues no se vería modificada, ¿verdad? Porque la masa global de ese océano, ¿sí?, es muy grande y por lo tanto tiene una capacidad de energía grande. Entonces, en general, ¿verdad? Si nosotros imagínense que utilizáramos, en lugar de, imagínense que vivieran cerca del océano, ¿no? Y que de cierta manera, bueno, no del océano, imagínense que viven cerca de un río, ¿sí? Y que tienen un equipo de aire acondicionado y que en lugar de que ese equipo de aire acondicionado disipe el calor hacia el aire en el medio ambiente, imagínense que disipa ese equipo de aire acondicionado, disipa la energía hacia el río cercano de su casa. Entonces, la energía que se está disipando o que se está transfiriendo a ese río como resultado de haber removido el calor del interior de su casa, pues es el cambio de la temperatura del río, pues sería, digamos, despreciable, ¿sí? Porque la masa del río, pues es una masa bastante grande, ¿no? Entonces, asimismo, para los demás ejemplos que se muestran aquí, ríos, lagos, océanos o la misma atmósfera, pues en general la temperatura de esos medios no se ve modificada si nosotros disipamos cantidades finitas de energía a ellos, ¿no? Lo mismo les repito el mismo ejemplo para ustedes del equipo de aire acondicionado, ¿no? En general, ¿verdad? Todos los equipos de aire acondicionado utilizan el aire como fluido para disipar energía, ¿no? Energía en forma de calor. Entonces, si bien la temperatura del aire que está cercano a los condensadores, que son el equipo que está en el exterior, el equipo que está, o la parte que está al exterior de los equipos de aire acondicionado, pues es el condensador, ¿no? Entonces, si bien el aire que está cerca del condensador puede cambiar su temperatura debido a la transferencia de calor del condensador hacia el aire, en general, la temperatura global de todo el aire pues no se va a ver modificada, ¿verdad? Porque no podemos saber la masa del aire total en el planeta, ¿no? Pero pues obviamente debido a encender un equipo de aire acondicionado no se va a ver modificada de manera global, ¿verdad? Entonces, estos son 4 ejemplos de depósitos de energía térmica o sumideros. Miren, un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente. Y otro que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. ¿Sí? Entonces, esos 4 ejemplos que les presenté aquí se pueden considerar como sumideros, ¿no? Los depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. Sí, muchas veces estos términos que aparecen aquí abajo, bueno,
como generalmente utilizo los libros en inglés, ustedes ya saben, ¿verdad? Las imágenes de los libros van a aparecer muchas veces como la palabra fuente en inglés es source y la palabra sumidero en inglés es sink. Sí, ambos son depósitos de calor. Uno es fuente, la que suministra el calor es la fuente y la que absorbe el calor es el sumidero. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una máquina térmica? Bueno, básicamente nosotros podemos definir una máquina térmica como un dispositivo que convierte la energía en forma de calor en trabajo. Así de simple es la definición de una máquina térmica, ¿no? El dispositivo que convierte calor en trabajo. Y entonces, vamos a ver más adelante los enunciados de la segunda ley. Pero bueno, antes de ver los enunciados, bueno, tenemos que entender que ninguna máquina térmica puede convertir todo el calor que se le suministra en trabajo. Es imposible que una máquina térmica tenga una eficiencia del 100%. ¿Sí? Pero en el caso contrario, sí es posible, es decir, el trabajo sí se puede convertir completamente en calor. El trabajo, repito, se puede convertir completamente en calor, pero el calor no se puede convertir completamente en trabajo. ¿Ok? Bueno, aquí está, miren, una representación de una máquina térmica de manera muy general, ¿no? Para que una máquina térmica funcione, tiene que estar en contacto con dos depósitos de energía. Un depósito a alta temperatura o fuente, en la parte superior, y un depósito con una temperatura baja o sumidero. Si una máquina térmica no está en contacto con esos dos depósitos de energía, no puede funcionar. ¿Sí? Como lo vamos a ver más adelante cuando veamos los enunciados de la segunda ley. Y este círculo, pues obviamente, ¿verdad? Es un simple círculo. Nosotros estamos representando ese círculo como una máquina térmica en general, ¿no? No estamos viendo ahorita los componentes individuales y cómo están conectados, ¿no? Simplemente ahorita representémosla como un círculo y entonces esa máquina térmica recibe una cantidad de calor de la fuente, de toda esa energía que recibe en forma de calor la fuente, una parte se desecha al sumidero, ¿sí? Y otra parte se convierte en calor, que sería el trabajo neto. ¿Ok? Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. Reciben calor de una fuente a una temperatura alta. Ejemplos de fuentes a temperatura alta podría ser la misma energía solar, un horno de combustible, un reactor nuclear, etcétera, ¿no? Esta es la fuente de la energía, ¿no? Puede ser como dice aquí, ¿no? Esta fuente podría ser la energía solar, un horno donde se quema un combustible, un reactor nuclear, entre otros. La segunda característica de las máquinas térmicas, pues que convierten parte de ese calor en trabajo. Y en muchas ocasiones en forma de una flecha rotatoria. La tercera característica, que rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. ¿Sí? Ese sumidero puede ser la propia atmósfera, los ríos, entre otros, ¿no? Un lago o el propio océano. Y operan en un ciclo. ¿A qué se refiere que operan en un ciclo? Pues se refiere a que la propia máquina térmica utiliza un fluido de trabajo que se transporta por diferentes componentes, ¿sí?
y ese fluido de trabajo experimenta un ciclo, es decir, se realizan cierto número de procesos y entonces el estado inicial, más bien, el fluido de trabajo experimenta varios procesos y el fluido regresa a su estado inicial cuando terminan todos los procesos de esa máquina térmica, ¿no? Entonces por eso se dice que operan en un ciclo. Un dispositivo productor de trabajo que mejor se ajusta a la definición de una máquina térmica es la central eléctrica de vapor. ¿Vale? Miren, en esta imagen se ven algunas de las componentes de una central eléctrica de vapor. ¿Vale? Una central eléctrica de vapor, cuando menos, debería de tener estos 4 componentes principales, ¿sí? La caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Esa central eléctrica está recibiendo energía de una fuente y está disipando energía hacia un sumidero, ¿no? Esta imagen pues es básicamente la imagen anterior, la que les mostraba aquí, nada más que imagínense que ahorita ya estamos viendo un poco más de detalles de la máquina térmica, de la propia máquina térmica, ¿verdad? Es como si hubiéramos hecho un zoom y ya pudiéramos ver los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una máquina, en una central eléctrica de vapor? Vean, en la caldera generalmente pues se utiliza un combustible fósil o alguna otra fuente de energía para convertir el agua que entra en estado líquido, convertirla en vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado entra a una turbina, ¿sí? Donde ese vapor sobrecalentado, ¿sí? La energía de ese vapor se le transmite a los álabes de la turbina y esos álabes están conectados a una flecha, ¿sí? Entonces el vapor hace girar los álabes y los álabes, obviamente conectados a una flecha, pues hacen girar a la flecha, ¿verdad? Y entonces la turbina proporciona el trabajo de salida de la central eléctrica de vapor mediante una flecha rotatoria, que después esa flecha rotatoria se conecta a un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Y entonces lo que sale de la turbina pues es un vapor a una temperatura menor y una presión más baja, ¿sí? Que puede ser, ya ese vapor se encuentra generalmente en forma de vapor saturado, pasa de ser entró vapor sobrecalentado y se convierte en vapor saturado. Entonces ese vapor saturado entra al condensador, donde ese condensador es básicamente un intercambiador de calor, donde por un lado entra el vapor saturado y por el otro ese condensador tiene un fluido de enfriamiento. Ese fluido de enfriamiento puede ser agua, aire, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la cantidad neta de energía que se disipa al sumidero, ¿no? Ya sea la atmósfera u otro de los que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí entra vapor saturado y lo que hace ese condensador precisamente, por eso tiene ese nombre, ¿no? Condensa el vapor, lo convierte en agua líquida, ¿no? Entonces lo que sale del condensador es agua líquida, esa agua líquida entra a la bomba, que a su vez presuriza el agua y la transporta hacia la caldera. Y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Por eso les decía hace rato que el fluido de trabajo de la central eléctrica de vapor experimentaba un ciclo. ¿Okay? ¿Cuáles son las cantidades mostradas en esta figura? El calor de entrada suministrado por la fuente, calor de salida, el calor disipado o rechazado hacia el sumidero, trabajo de salida, la cantidad de trabajo que traiga el vapor cuando se expande en la turbina, y el trabajo de entrada. Obviamente ustedes saben que una bomba necesita energía eléctrica para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, una central eléctrica de vapor también consume energía mediante la bomba. Y entonces el trabajo neto
de salida sería la diferencia entre el trabajo de entrada, la diferencia entre el trabajo de salida de la turbina menos el trabajo de entrada de la bomba. De esa manera podemos calcular el trabajo neto de salida, y a su vez también se puede calcular como la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida. ¿Ok? La eficiencia, la fracción de la entrada de calor que se convierte en trabajo neto, es una medida del desempeño de una máquina térmica y se llama eficiencia térmica. Sí, la eficiencia térmica en forma de ecuación la podemos representar así, ¿no? Eficiencia térmica es igual a la salida de trabajo neto dividida entre la entrada de calor. Utilizando las anteriores definiciones, podemos expresar a la eficiencia como el trabajo neto de salida entre el calor de entrada. Y si nosotros sustituimos la última ecuación que les presenté del trabajo neto como la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida, lo sustituimos en esta ecuación de la eficiencia, también podemos representar la eficiencia en términos del calor de salida y el calor de entrada, ¿no? Vean que esta letra no es una letra N, es una letra eta, una letra griega eta, y generalmente se utiliza en termodinámica para definir la eficiencia de las máquinas térmicas, ¿sí? Bueno, un pequeño ejemplo sobre esta ecuación de la eficiencia térmica podría ser el que aparece en la figura que se ve aquí en la pantalla, ¿no? Vean, tenemos dos máquinas térmicas representadas por dos círculos. Sí, tenemos dos máquinas térmicas conectadas a la misma fuente, y esa fuente les proporciona a ambas máquinas térmicas una cantidad de calor de 100 kilojoules. La máquina térmica 1 tiene una salida de trabajo neto de 20 kilojoules y por lo tanto el calor de desecho son 80 kilojoules. La máquina térmica número 2 recibe también 100 kilojoules, pero tiene una salida de trabajo neto de 30 kilojoules y por lo tanto el calor de desecho es 70 kilojoules. Entonces, si calculamos la eficiencia de la primera máquina térmica, utilizando esta ecuación, vean que el trabajo neto son 20, sustituimos aquí 20, entre el calor de entrada que son 100, 20 entre 100 son 0.2, que es igual a 20%, ¿no? Entonces la máquina térmica número 1 tiene una eficiencia de 20%. Ahora la eficiencia de la máquina térmica número 2, sustituimos en esta ecuación las cantidades, 30 kilojoules trabajo de salida, sustituimos aquí 30, y un calor de entrada de 100. 30 entre 100 da 0.3 o 30%. Entonces, esta variable nos indica, ¿verdad?, que la máquina térmica número 2 es más eficiente que la número 1, ¿verdad? Porque a las dos le suministraste 100 kilojoules y una solamente te proporcionó 20 kilojoules del trabajo y la otra te proporcionó 30 kilojoules de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente la máquina térmica número 2 es más eficiente que la máquina térmica número 1, ¿no? ¿Y a qué se debe que una máquina térmica sea más eficiente que otra? Pues bueno, aquí con esta figura sería difícil de explicar, ¿verdad? Porque no muestra detalles del diseño de las máquinas térmicas, ¿no? Pero bueno, creo que para todos podría estar claro que la eficiencia de la máquina térmica número 2 podría deberse a que los componentes individuales, como vimos anteriormente, ¿sí?, los componentes individuales tienen un diseño, ¿sí? Y a lo mejor la máquina térmica número 2 de la diapositiva anterior, pues tenía un diseño de una caldera mejor, una mejor turbina, un mejor condensador y una mejor bomba que la máquina térmica número 1, tenía menos pérdidas de calor hacia los alrededores. Podría ser por muchas razones, ¿no? Pero definitivamente la eficiencia de los componentes individuales obviamente va a contribuir a la eficiencia global de la máquina térmica, ¿no? A lo mejor tenía un condensador, no sé, con un mejor diseño que el de la máquina térmica número 1, no lo sé, ¿no? O la turbina de la máquina térmica número 2 tiene 5 etapas y la turbina de la máquina térmica número 1 tiene solamente 2 etapas. Entonces, pues puede deber debido a muchas cosas, ¿no? Pero obvio está que si ustedes les preguntan
las dos máquinas térmicas cuestan lo mismo. La máquina térmica 1 les cuesta 100 pesos y la máquina térmica 2 les cuesta 100 pesos. ¿Cuál comprarían? Pues yo creo que todos me darían la respuesta correcta, ¿verdad? Todos comprarían la máquina térmica número 2. ¿Vale? Otra forma de representar la eficiencia es, digamos que, si se dan cuenta, aquí no habíamos indicado los valores de temperatura de las, hasta acá. En ningún momento se había mencionado la variable temperatura, ¿no? Nada más decíamos una temperatura alta y una temperatura baja, ¿sí? Y no habíamos introducido la variable temperatura hasta ahorita. Entonces, vean ahora, los dispositivos cíclicos de interés práctico como las máquinas térmicas, los refrigeradores o las bombas de calor operan entre un medio de alta temperatura y un medio a baja temperatura, ¿no? O sea, ese depósito de alta temperatura está a una temperatura TH y ese depósito de baja temperatura está a una temperatura TL, ¿sí? El depósito de temperatura QH le transfiere calor QH a la máquina térmica y esa máquina térmica transfiere calor QL al depósito, ¿sí? Entonces básicamente QH pues es la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura, y QL es la transferencia de calor entre el dispositivo cíclico y el medio de baja temperatura, ¿no? Y las ecuaciones anteriores pues también se podrían representar de esta manera, ¿no? Como trabajo neto de salida igual a QH menos QL, y la eficiencia térmica como trabajo neto de salida dividido entre QH. Y asimismo la última ecuación en términos de la transferencia de calor, ¿no? Aquí está repetida esta diapositiva, es la misma que la anterior. No sé por qué la puse dos veces, se me copió yo creo que sin querer. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar la ecuación de la eficiencia para un problema muy sencillo, ¿no? Vamos a analizar la producción de potencia neta de una máquina térmica. Dice el ejemplo, se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno, una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de transferencia de calor si la tasa de transferencia de calor disipado hacia un río cercano es 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina. ¿Vale? Entonces, como solución, pues tenemos las tasas de transferencia de calor, QH y QL, y desde una máquina térmica, ¿no? Se determinará la salida de potencia neta y la eficiencia térmica. Suposiciones, suposición, se ignoran las pérdidas de calor por las tuberías y otros componentes, ¿no? Bien vimos que una máquina térmica, una central eléctrica de vapor, que representa la máquina térmica, pues los componentes se conectan mediante tuberías, ¿no? Entonces vamos a ignorar las pérdidas de calor por las tuberías y los otros componentes, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades proporcionadas? La cantidad de calor suministrada por el horno y el calor disipado hacia el río, ¿no? La potencia neta de esta máquina térmica, pues básicamente es la diferencia entre el calor de entrada menos el calor disipado hacia el río, ¿no? Entonces simplemente el trabajo neto de salida va a ser 80 menos 50, pues esto nos da 30. Y la eficiencia, sin dificultad, se puede calcular como lo muestra la siguiente ecuación, ¿no? Trabajo neto de salida, 30 megawatts, calor suministrado por el horno, 80 megawatts, 30 entre 80 nos da .375, que es lo mismo que 37.5%, ¿no? Entonces esta máquina térmica tiene una eficiencia de 37.5%, ¿vale? Entonces es un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos utilizar la ecuación de la eficiencia que vimos para conocer la eficiencia de una máquina térmica, ¿no? Bueno,
Pasando ya a los enunciados o al primer enunciado de la segunda ley de la termodinámica, en particular el enunciado de Kelvin-Planck, nos dice, ahorita les voy a mostrar el enunciado, ¿no? Eso ya se los había dicho anteriormente, ¿no? Ninguna máquina térmica puede convertir todo el calor que recibe en trabajo útil. Esta limitación de las máquinas térmicas forma la base para el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica. Y entonces el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica es el siguiente. Nos dice que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. ¿Sí? Entonces, el enunciado de Kelvin-Planck nos dice que forzosamente para que una máquina térmica funcione, tiene que tener un depósito que le proporcione calor y otro depósito a donde la máquina térmica tiene que disipar calor. ¿Sí? Entonces vean, en esta imagen se presenta, una máquina térmica que viola el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley. ¿Por qué lo viola? Porque vean, solamente está operando, ¿sí? O está en contacto con un depósito de energía térmica. Vean, se le está proporcionando 100 kilowatt de energía en forma de calor a esa máquina térmica. Y esa máquina térmica ahí nos está indicando, o esa imagen nos está indicando que tiene un trabajo neta de salida de 100 kilowatts, ¿no? Entonces, obviamente, esto está violando el enunciado de Kelvin-Planck, ¿verdad? Porque ninguna máquina térmica puede convertir todo el trabajo que recibe en trabajo útil. Perdón, todo el calor que recibe en trabajo útil, ¿no? Y entonces esta máquina térmica en la realidad pues no podría funcionar, ¿no? O sea, yo la puedo dibujar y decir que si recibe 100 kilowatt de calor, va a producir 100 kilowatt de trabajo. Sí, yo la puedo dibujar, pero si la quiero construir, no va a funcionar, ¿no? Porque tiene que funcionar, como les decía, forzosamente. Esa máquina térmica tiene que estar en contacto con un depósito que le proporcione energía en forma de calor, y esa máquina térmica tiene que disipar una determinada cantidad de calor a un depósito o sumidero, ¿no?